Hola, en el día de hoy les voy a explicar algunas características de la salmonela y cómo es su mecanismo de invasión al huésped. 1. Bueno, en las características sabemos que es un bacilo gram negativo, afecta principalmente el sistema digestivo causando diarrea y enteritis. La bacteria ingresa por vía oral y se puede mantener viva durante muchos meses en áreas húmedas. Acá podemos ver la conformación, podemos ver su fili, su cápsula, la pared celular, el plasmio, los ribosomas y los flagelos que la permiten transportar. En la infección podemos encontrar dos tipos: la directa, que se transmite por la carne y los huevos contaminados, y la indirecta por agua, alimento, leche y materiales inertes contaminados. Bueno, en el mecanismo de invasión, aquí vemos que la salmonela se está transportando por medio de sus flagelos. Acá, como anteriormente les dije, la salmonela entra por vía oral después de la ingestión de agua y alimento contaminado. Acá, la salmonela inicia su ciclo de infección y acá la salmonela se cubre por medio de su cápsula. Aquí, la salmonela se adhiere apicalmente a las vellosidades intestinales e invade las células del hospedero por un mecanismo conocido como disparo o inyección molecular. Aquí se reconocen varias proteínas involucradas. La CYP-A, que es una proteína de unión a actina que inhibe la despolimerización de la F-actina y activa la T-plasmina, formando un fagosoma que es como una especie de invaginación. Salen proteínas CYP-A. Acá podemos ver que las proteínas CYP-A rodean a la bacteria y empiezan a degradar la membrana del fagosoma mientras ella se replica. Acá podemos ver cómo va destruyendo la vellosidad y, como dije anteriormente, la salmonela causa diarrea. Acá podemos ver las especies en las que afecta, las serovariedades y las enfermedades. En porcinos da la salmonelosis, que causa fiebre, diarrea amarillenta, signos respiratorios y signos nerviosos. En avis se da la puyorosis, que se da en pollos de menos de 3 semanas de edad. La puyorosis produce somnolencia, debilidad, pérdida del apetito y heces blancas. Tenemos el gallinarum, que da la enfermedad, se llama tifus aviar, que se da en pollos jóvenes, que da similar a la puyorosis, que la acabo de decir, y afecta también a adultos. Produce inapetencia, decaimiento, somnolencia, diarrea verde o amarillenta. En bovinos genera la salmonelosis, que es diarrea, septicemia, artritis y también genera abortos. En ovinos y equinos se da la salmonelosis y genera diarrea y abortos. En las islas de patogenicidad, se constituyen por un grupo de genes involucrados en codificar factores específicos de virulencia. La salmonela presenta múltiples genes involucrados en la invasión. Actualmente se sabe que salmonela cuenta con 5 islas de patogenicidad. La primera, la SPI1, que se encuentra en la salmonela entérica, es similar a los genes de invasión del plasmio de virulencia de la Shigella. Además, codifica determinantes que median la invasión de células del hospedero no fagocíticas y en la apoptosis de macrófagos. En la SPI2 tiene 2 porciones, una pequeña y una grande. La pequeña está presente en la salmonella bongori y no interviene significativamente en la infección sistémica. La mayor, presente en salmonella entérica, alberga genes importantes de virulencia. En la SPI3 es requerida para la supervivencia intracelular de macrófagos. La SPI4
Codifica un supuesto sistema de secreción tipo ISST-I que media la secreción de toxinas y participa en la adaptación de salmonela al ambiente intracelular de macrófagos. Y finalmente tenemos la SPI5 que codifica proteínas efectoras involucradas en la secreción fluida y la reacción inflamatoria en la mucosa intestinal. Gracias. Buenas tardes, voy a hablar de la segunda parte de la salmonela. Bueno, entonces la salmonela es de familia Enterobacteriaceae. Se compone de bacterias que se multiplican en el intestino, siendo de varios géneros de Enterobacteriaceae, que incluye especies patógenas. Además, la salmonela está formada por bacterias gram negativa flagelada. Son organismos anaerobios facultativos que presentan dos rutas metabólicas, una oxidativa y otra fermentativa. Son oxidadas a negativos, fermentan la glucosa, crecen en citrato como única fuente de energía, descarboxilan lisina y ornitina. Suele también producir sulfuro de hidrógeno y no hidroliza la urea. Otra de sus características de este género es que la mayor parte de sus integrantes no pueden fermentar lactosa y sacarosa. Generalidades. Hay diferentes especies de salmonela, se dividen en dos, salmonella bongori y entérica. La entérica tiene 6 subespecies: entérica arizonae, diarizonae, outenae, indica, salamenae. Las salmonelas de mayor importancia médica pertenecen a la subespecie entérica y arizonae. Las salmonelas se clasifican en más de 2.500 serotipos que pueden ser móviles o inmóviles. Patogenicidad. Bueno, la salmonela induce a la luz del intestino delgado, donde se multiplica. Penetra en el ilion y en menos extensión el colon, donde ocurre una inflamación. Los folículos linfáticos pueden llegar a engrandecerse y ulcerarse. Los ganglios mesentéricos frecuentemente se hinchan. A veces la salmonela sobrepasa las barreras de la mucosa y linfática. Llegan al torrente sanguíneo y da aumento a los abscesos en varios tejidos. La bacteria induce a la célula a fagocitarla, también evade las defensas intracelulares de las células y se logra multiplicar y así prolifera más. Factores que afectan el crecimiento, muerte y o supervivencia. Las temperaturas cordinales son de 5,2 a 46,2. Una temperatura óptima de 35 a 43 grados Celsius. El pH de la salmonela es de 3 a 8 hasta 9,5 con un pH óptimo de 7 a 7,5. La actividad de agua es de 0,94 hasta 0,99 o más. La temperatura, el pH y el agua son ideales para que haya una proliferación de la salmonela. Los gases son necesarios para preservar y evitar la proliferación de este organismo. Supervivencia. Bueno, la supervivencia es intracelular. Alta invasividad de las células epiteliales intestinales en la región iliocecal. La multiplicación en endotoxinas, infectan el sistema linfático regional, invaden el torrente sanguíneo e infectan otras partes. Fagocitosis por macrófagos y los monocitos, permite la sobrevida, multiplicación y son transportadas hasta el hígado, el vaso y la médula ósea, donde continúan replicando bacteremia. Colonizan la vesícula biliar, infectan el tracto gastrointestinal con síntomas de diarrea y posibles necrosis en las placas de Peyer. Después de un periodo de adaptación de 3 a 4 horas, la salmonela tiene la capacidad de replicarse dentro de vacuolas contenidas de salmonela. Se caracterizan por tener concentraciones limitadas de magnesio, hierro y un pH ácido.
La acidificación dentro del fagosoma es necesaria para la supervivencia y replicación intracelular. Islas de patogenicidad. Los islotes de patogenicidad son grandes regiones del cromosoma que contiene grupos de genes que codifican numerosos factores de virulencia. Una isla de patogenicidad es una fracción de ADN genómico, un microorganismo patógeno que le faculta como virulento. Bueno, tenemos varios genes involucrados en la invasión. Tenemos SPI1, que es un segmento de 35 a 40 kilobytes con 31 genes en el centriosoma 63, que codifica determinantes que medían la invasión de células del hospedero no fagocíticas, apoptosis de macrófagos in vitro y activación de caminos MAP, sinasas y factores de transcripción. Funcionan los primeros estadios de la infección. También tenemos la SPI2, que también codifica un sistema de secreción tipo 3 que se activa cuando la bacteria se encuentra intracelularmente dentro de una vacuola. Se localiza en el centisoma 31, consta de 32 genes que regulan la supervivencia y replicación bacteriana en los compartimentos intracelulares de fagocitos y células epiteliales. La bacteria también busca a través de este y otros sistemas alterar a la célula hospedante, como por ejemplo una célula epitelial, a fin de penetrarla. Regulación de la expresión de los genes contenidos en las islas de patogenicidad. Las bacterias se tienen que adaptar a los cambios ambientales drásticos cuando entran al hospedero. También viajan a lo largo del aparato digestivo y al pasar de un medio extracelular a uno intracelular, esto lo logran debido a una regulación coordinada y precisa de sus genes. Para lograr este control, la salmonela utiliza sistemas reguladores de dos componentes que incluyen un sensor de histamina sinasa, que es una proteína transmembranal, y un regulador de respuesta que se activa por fosforilación y activa o reprime a nivel transcripcional la expresión de un grupo de genes. Aquí en la imagen podemos observar varios, los genes que componen la salmonela y son los encargados de regular la invasión bacteriana y la supervivencia intracelular. Sistema de secreción tipo 3. Esta es la forma principal en la que la salmonela suministra factores de virulencia al hospedero. Está constituido por 20 proteínas ensambladas en orden de paso a paso. Tiene una barrera interna, que es una estructura de aguja extendida por una base de proteína para formar un canal hacia el hospedero. Bueno, y para finalizar, podemos concluir que la salmonela es una bacteria que genera salmonelosis. Es una enfermedad transmitida por los alimentos y causada por bacterias de género Salmonella. La mayoría de las infecciones se contraen a través de alimentos contaminados, generalmente de carne de ternera, carne de aves de corral, huevos o leche. Mi nombre es Lorena Ángel y les voy a hablar sobre el artículo de mecanismos de virulencia de la Escherichia coli enteropatógena, que está escrita por Farfán García, Arisa Rojas, Vargas Cárdenas y Vargas Romilina. Este artículo trata que en el 2010 y en el 2011 murieron casi aproximadamente 7 millones de niños menores de 7 años de edad, en los que el 10% fue causa de la diarrea. Ahora bien, la mitad de estos casos fueron mayormente a mano de la Escherichia coli, aunque esta tiene varios tipos, que son enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasora, chigatoxigénica, enteroagregativa, adherente invasora y adherente difusa. A continuación vamos a hablarles detalladamente de cada una de estas. Escherichia coli enteropatógena tiene un periodo de incubación de 3 a 24 horas. Presentando cuadro diarreico, fiebre y vómito. Estas se dividen típicas y atípicas. La infección intestinal por Escherichia coli enteropatógena tiene cambios en la actividad fisiológica debido al aumento de electrolitos. Los mecanismos de evasión. En la primera parte tiene 3 eventos simultáneos.
El primer evento es la adherencia inicial al enterocito. La bacteria entra en contacto con la célula mediante el flagelo y el pili. En el segundo evento es la translocación de señales intracelulares. Esta es facilitada en el sistema de secreción tipo 3 mediante proteínas que construyen el daño celular mediante un conducto ESPA y poros para la translocación de proteínas de membrana ESPB y ESPD. Hay formación transitoria de filópidos de GTPasas y reorganizan nucleolina y bloquea el proceso de ARN. En el tercer evento hay una adherencia íntima bacteriana de manera simultánea. La bacteria ingresa mediante la proteína TRI, que es un receptor que facilita la adhesión y la formación del pedestal. En la segunda parte está la polimeralización. Se forman largas cadenas de actina que alteran la estructura celular, dañando microvellosidades y perdiendo funcionamiento. Escherichia coli chiga toxígena. Esta se caracteriza por producir toxinas chiga, similares a la que produce la shigella, causando dolor abdominal, diarrea sanguinolenta y fiebre. Mecanismos de evasión. Entonces, la adición de ECST. La interacción de la bacteria con el enterocito está mediada por intimina y T3SS. La unión de la intimina con el receptor TIR y la nucleolina construyendo fijación de la bacteria a la célula provocando una lesión. La toxina chiga tiene subgrupo toxina chiga 1, chiga 2, el ingreso a la célula y la distribución de toxinas hacia diferentes órganos mediado por 3 mecanismos. En el primero está la MPC, que son macropinocitosis. Esta permite con la entrada de la toxina cuando el receptor de membrana GB3 no está expresada en la célula. La MPC ocurre independientemente de T3SS y la timina es estimulada por la reorganización de la actina mediante proteínas P construyendo microcolinas. La transitosis mediante vesículas, la toxina pasa de un espacio extracelular a otro, aumenta la MPC y facilita la propagación sistémica de la toxina hacia la célula que expresa GB3. Está la endocitosis, que luego de unirse a la subunión B de la toxina del receptor GB3 y posterior a la invaginación de la membrana celular. La toxina es introducida al citoplasma, el fragmento da la subunidad 2 realiza una actividad enzimática sobre el ARN, inhibe la síntesis de proteínas produciendo muerte celular. Como podemos ver en la imagen, en la parte izquierda donde dice A, entonces está la toxina chiga, está compuesta por una subunidad A y tiene 2 fragmentos, A1 con actividad enzimática y la A2 que se une a la subunidad B. Está encargado de la unión del receptor GB3 en la célula hospedadora. En la parte derecha, en la parte superior, en la B, existen factores como el ESPP que estimula la reorganización de actina en ausencia del receptor GB3, que permite la entrada de la toxina al enterocito por medio de la MPC y se desplaza dentro de la célula por transitosis para llegar a la circulación. Y en la parte inferior, en la derecha, que es la C, entonces la toxina viaja hasta encontrar el receptor GB3 que se une a la subunidad B de la toxina y permite la entrada de las células endoteliales por endocitosis, donde la subunidad 1A se dirige al ARN para bloquear la síntesis de proteínas y producir la muerte celular.
Escherichia coli enterotoxigénica. Se conoce como diarrea del viajero. A veces puede ser leve, sin presencia de moco o sangre, y otras veces puede provocar deshidratación severa. En algunos casos presenta cefalea y vómito. Cada cepa tiene estructuras en su superficie necesarias para la adhesión, que están denominadas CF, factores de colonización, y en las bacterias son llamados antígenos de superficie E. coli, CS, y antígenos de los factores de la colonización. Entonces, en mecanismos de evasión está la adherencia. Entonces, la CF se encarga de la adhesión de las bacterias a los receptores de las células del intestino delgado. Cuando las células no presentan su CF, entonces la bacteria expresa ETPA, exoproteína de adhesión, que está situada en el extremo del flagelo para que las CF se adhieran a SPATE. Inhiben la activación de la ETPA, lo que le da origen a la adhesión de la bacteria a los enterocitos por el loci toxigénico de invasión A y B. Entonces están las toxinas. Es el primer factor de virulencia, es la secreción de enteroxinas termoestables ST y las termolibles LT. Existen dos tipos, la LT1 y la LT2. Cada cepa divide en subunidades A y B. Entonces, la bacteria secreta mediante el sistema de secreción tipo 2, la LT2, dentro de la vesícula de la membrana externa, y con ayuda de la subunidad BT, LT se une a un gangliósido GM1, que por endocitosis permite las OMB ingresen al citoplasma y se dirige al aparato de Golgi y al retículo endoplasmático. Y la subunidad LTA presenta al citosol y se une mediante un ribosoma de ADP a los nucleósidos de guanina, inhibe la activación de GTPasas y activa la adenilatisoclasa y va a aumentar la AMP, que estimula la secreción de cloruro y demás electrolitos a través de canales reguladores transmembranales, e impide la absorción del intestino delgado y forma diarrea. Buenas noches, mi nombre es Lina María Quintana. El día de hoy vengo a explicarles la E. coli enteroinvasiva, la E. coli adherente invasora y la E. coli adherente difusa. Para empezar, la E. coli enteroinvasiva va a causar unos síntomas en el hospedero como diarrea acuosa o con sangre, moco y dolor abdominal. Y la transmisión de esta puede ser de persona a persona o por la ingestión de alimentos o agua contaminada. La E. coli adherente invasora va a causar como sintomatología la inflamación del ileum, pero esta puede causar inflamación en todo el intestino. Estas dos tienen una adherencia o un mecanismo invasivo al sistema digestivo muy parecido, el cual les voy a explicar a continuación. Para comenzar, pues aquí tenemos la graficación de células intestinales, en donde encontramos enterocitos y células M. Aquí voy a explicar la invasión de las cepas de E. coli enteroinvasiva y E. coli adherente invasora. ¿Cómo va a ser esta invasión a las células intestinales? Lo primero que se va a hacer es que mediante transitosis las bacterias van a pasar a atravesar las células M. Luego, estas van a ser fagocitadas por un macrófago. Van a ser fagocitadas por un macrófago y con la ayuda de un IPAD
estas van a ser liberadas. Posteriormente, las bacterias van a llegar a las células enterocitos y con ayuda de los receptores CD44 del hospedero y alfa 5 beta 1 y con los receptores de la bacteria, que son el IPAB, IPAB y el IPAB-CD, van a ingresar a la célula. Posteriormente, dentro de la célula se va a formar el complejo BIRG NWASP y el complejo, que es este de aquí, que podemos ver de los dos punticos rojos, el complejo BIRA. Y esto va a favorecer que las dos cepas de E. coli puedan invadir a las células próximas que se encuentran cerca a las primeras células invadidas. Por otro lado, la E. coli adherente invasora tiene otra forma de ingresar a la célula, la cual es a través de del pili tipo 1 y por medio del receptor CEA-CAM6 va a invadir la célula. Estos son los dos tipos de cepas. Por otro lado, tenemos la E. coli adherente difusa. Esta cepa puede causar diarrea aguda o persistente. En algunos individuos puede ser que sean individuos asintomáticos, o sea que no presenten ningún síntoma. Los mecanismos de patogenicidad de esta cepa son la unión mediante adhesinas a la mucosa intestinal, la formación de microcolonias, la producción de citotoxinas y enterotoxinas, pero el principal mecanismo de patogenicidad son las adhesinas fimbriales y las adhesinas afimbriales, y estas se encuentran en la membrana externa de la bacteria. A continuación les voy a explicar la forma de invasión de la E. coli adherente difusa. Bueno, para comenzar, aquí tenemos la graficación de dos enterocitos y les voy a explicar la adherencia e invasión de la cepa E. coli adherente difusa. Para comenzar, la bacteria E. coli adherente difusa llega a las vellosidades del intestino. Después de esto, mediante los receptores A, FA-DRD, que son estos de acá que podemos observar de color morado, y con el reconocimiento de los receptores HDAF, que son estos azules, van a activar la quinasa, y posteriormente esta va a ayudar a la movilización y organización de la FAD, la cual va a ayudar a la bacteria a producir una elongación y una pérdida de las microvellosidades, y va a producir o va a aumentar la secreción de agua y electrolitos a través de las vellosidades. Posteriormente se va a dar la activación de la vía de señalización MAP,
y va a culminar en la síntesis de IL-8, lo que nos va a llevar a que se produzca una transmigración de un polimorfo nucleado. Un polimorfo nucleado lo que va a hacer es que este va a estimular a la FNT alfa, y a la ILB 1 beta, y lo que va a pasar posteriormente es que en los enterocitos se va a causar un daño celular. Posteriormente, pues la E. coli va a seguir colonizando el intestino y va a seguir causando una diarrea aguda y persistente. Bueno, para continuar les voy a explicar la Escherichia coli enteroagregativa. Esta cepa de Escherichia coli va a causar diarrea aguda o persistente. Este patotipo se va a adherir a la mucosa intestinal, la va a colonizar y va a producir un efecto citotóxico. La diarrea que va a causar va a ser una diarrea tipo acuosa con secreción de moco, y la diarrea no va a causar fiebre. Bueno, a continuación les voy a mostrar cómo es el sistema de invasión de la Escherichia coli enteroagregativa en el sistema digestivo. Bueno, para comenzar aquí tenemos una esquematización de 2 enterocitos con sus núcleos, y tenemos la esquematización del moco que encontramos en el intestino. La Escherichia coli enteroagregativa tiene como patogénesis la formación de microcolonias en el moco intestinal. Entonces esta va a formar las microcolonias en forma de ladrillos. Luego de tener la colonia formada, esta va a utilizar a través de fimbrias como la AAF y la A y la AAE, y algunas proteínas como la TIA y la TIA, y algunas aglutininas, son estas, y algunas aglutininas. Algunas aglutininas que van a dispersar y a transportar el complejo AAT, que es este de aquí que encontramos aquí, y una variedad de SPATE. Luego una proteasa PIC, que son estas tijeritas que encontramos aquí, van a romper con SPAT no tóxicos y van a hacer que incremente la secreción de moco. Entonces esto va a hacer que le abra paso a la bacteria gracias a la actividad mucilonítica. Posteriormente, esta SPAT va a tener un efecto citotóxico también, que va a ser llamado como PET. El PET va a ascender hacia el aparato de Golgi, y lo que va a suceder es que lo que va a hacer es que va a unirse junto a la actina, va a unirse con la actina y con una proteína que se llama espectrina, y van a hacer que se bloquee la función y van a ocasionar el redondamiento de la célula.